Ese mecanismo de compensación establece un límite máximo del 8%, no mandata un 8% adicional para los partidos que integren una coalición. Hay distintas expresiones constitucionales que deberán ser valoradas por este órgano. Una es la razón de ser del límite de los 300 diputados. Esa razón de ser es justamente para abrir espacio a las minorías para que puedan discutir reformas constitucionales. Otra expresión de esas minorías es la acción de inconstitucionalidad, es decir, que esas minorías puedan participar en la revisión de si una norma aprobada por una mayoría es constitucional o no es constitucional. Hay un sinnúmero de artículos constitucionales que deberán ser analizados de manera armónica para saber si este instituto debe valorar, ponderar y llevar a un punto de equilibrio a ese 54% versus el 46% de la población. Ese es el trabajo que tiene que hacer el instituto. La pregunta es si para los consejeros hay un margen constitucional legal para salvaguardar el derecho al que he hecho referencia de las minorías. Nos quieren ahora regatear, ya no pueden, el triunfo de la presidencia, nos quieren regatear los 2/3 del Congreso, porque no es una fuerza política. La ley le impide a una fuerza política tener 2/3 del Congreso, pero no se los impide a una coalición. Yo creo, vamos a tener 2/3 del Congreso y vamos a hacer las reformas, las vamos a realizar que nos comprometimos con el pueblo. Ayer se distorsionó una declaración de Nacho Mier con el tema de la reforma del Poder Judicial. Todas las reformas se harán escuchando a todos los sectores de la sociedad, pero ya escuchamos al más importante, al pueblo de México, que con su voto determinó con claridad qué quiere y hacia dónde decide que vayamos. Yo le diría aquí a los inversionistas privados y extranjeros, tranquilos, van a seguir ganando como ganaron con el compañero durante el gobierno del compañero presidente López Obrador. Les ha ido muy bien y les seguirá yendo muy bien. Pero por el bien de todos, primero los pobres, sin pero. Vamos a cumplir nuestros compromisos, vamos a honrarlos, porque si no lo hiciésemos, el pueblo va a seguir empujando y nos rebasaría a todos. La exigencia es indiscutible, la determinación del pueblo es nítida, transparente, absolutamente contundente. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te agradezco que nos acompañes en esta nueva información. También te agradezco ese buen like que nos dejas, ya que eso nos ayuda a llevarles información a cada vez más mexicanos. Es sábado 8 de junio del 2024 y vámonos con la información, porque de verdad que esta oposición ya está desesperada. Y es que no solo fue perder la presidencia, no solo fue perder gobernaturas, no solo fue que a Morena se le dio las 2/3 partes de las cámaras, sino que ahora estas personas están alegando la sobrerepresentación. Fíjense, ¿qué es lo que dicen ellos? Pues resulta que lo que no pudieron ganar en las urnas quieren ir a ganarlo en la mesa, quieren ir a debatirlo en el INE. Y es que ahora están diciendo, y así lo proponen, que Morena le quiten diputados y le quiten senadores para no tener las 2/3 partes, aunque el pueblo se las haya dado. Y es que ellos dicen, ¿de qué sirve? Ya no habría contrapesos. ¿Para qué estamos entonces la oposición? Ellos plantean que les quiten diputados y senadores para que al momento de querer aprobar las reformas, Morena y sus aliados tengan que negociar con la oposición. Vaya, tengan que convencerlos. Fíjense, ¿cuánta es su desesperación? El diputado Fernández Noroña también entra a la discusión y les dice, a ver, les guste o no, el pueblo no fue engañado. El pueblo sabía lo que se pretendía hacer. El presidente mostró las reformas, 18 reformas el 5 de febrero, entre ellas la del INE y la del Poder Judicial. Y es que ahora estos conservadores ya no solo se preocupan por el Poder Judicial, sino que ahora se preocupan hasta de sus cargos. Y es que resulta que en la reforma electoral que plantea el presidente es eliminar los plurinominales. Y ahí obviamente sabemos que si de por sí ya no ni siquiera alcanzaron a hacer un contrapeso, pues imagínense quitándole los plurinominales. O sea, de por sí ya estarían en la lona, a punto de desaparecer. Vamos rápidamente a escuchar lo que sucedió en esta discusión en el INE, porque les digo, lo que no sacaron en las urnas, vienen a querer ganarlo en la mesa del INE. Obviamente ahí Noroña los pone en su lugar y les dice, a ver, les guste o no, se van a aplicar las reformas. Porque para eso el pueblo nos dio la mayoría calificada. Para eso el pueblo nos dio las 2/3 partes. El pueblo dijo, ¿qué necesitas para tus reformas? 2/3 partes, ahí están. Ahí lo tienes, pero hazlo.
cumple con lo que dijiste. Y dice Noroña, nosotros le vamos a cumplir al pueblo. Vamos rápidamente a escuchar lo que se dio en esta discusión. Ha terminado el PREP, ha terminado el conteo rápido, ya ha terminado el cómputo distrital. Yo lo platicaba hace algunos días con el diputado Fernández Noroña y decía que al final esas cifras tendrían que coincidir y conciliarse. Independientemente de que nosotros haremos valer lo que se ha dicho ya muchas veces en la calle, que pensamos que fue una elección inequitativa, hay un hecho que es inequívoco, y es que hay un mandato contundente, hay que decirlo así, para que la doctora Claudia Sheinbaum encabece los destinos de este país desde la presidencia de la República. Y eso, en un valor democrático, hay que entenderlo y hay que acatarlo. En una segunda instancia, hoy están terminando los cómputos distritales de diputados federales y también hay un mandato legislativo mayoritario para la coalición que encabeza el partido Morena. Lo que también es cierto, y evidentemente esto será algo que nos lleve en el tiempo, ya lo decía la consejera Carla Humphrey, que nos estamos adelantando a resoluciones que debería tomar este instituto, que por cierto, lo digo como una reflexión y en el buen ánimo que se ha expresado en la mesa, ojalá y sigamos respetando a este Instituto Nacional Electoral y que solo sea este Instituto Nacional Electoral el que dé a conocer los resultados de las elecciones en toda su dimensión. Y lo que es cierto también, después del cómputo distrital, es que 54% aproximadamente de la población han apoyado a la coalición que encabeza Morena y hay otro 46% que no votaron por ellos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ya lo ha expresado aquí el diputado Fernández Noroña. Nos tocó coincidir en la Cámara de Diputados, yo como funcionario y él como diputado, y siempre hubo esa expresión de la izquierda, esa lucha histórica de la izquierda por salvaguardar distintos derechos de las minorías para poder participar haciendo uso de la voz de a quienes ellos representaban. Yo estoy seguro por el mensaje que ha dado aquí el diputado y por lo que ha expresado en medios de comunicación la próxima presidenta de México, que así seguirá. Esa es nuestra apuesta y esa es nuestra confianza, porque además nosotros lucharemos por hacer valer y por dar a conocer la opinión de ese otro 46%. La discusión a fondo de la sobrerepresentación se dará con posterioridad, pero sí es pertinente porque además es algo que en estos meses llevará a la reflexión de los consejeros electorales, entender el sistema democrático, que por cierto también es una lucha histórica de la izquierda, principalmente de la izquierda, a dónde ha llevado el sistema democrático a la representación de las minorías. La prohibición de la sobrerepresentación, esa prohibición es un mecanismo de compensación para las minorías, no es un mecanismo para favorecer a las mayorías. Ese mecanismo de compensación establece un límite máximo del 8%, no mandata un 8% adicional para los partidos que integren una coalición. Hay distintas expresiones constitucionales que deberán ser valoradas por este órgano. Una es la razón de ser del límite de los 300 diputados. Esa razón de ser es justamente para abrir espacio a las minorías para que puedan discutir reformas constitucionales. Otra expresión de esas minorías es la acción de inconstitucionalidad, es decir, que esas minorías puedan participar en la revisión de si una norma aprobada por una mayoría es constitucional o no es constitucional. En la reelección legislativa se volvió a plasmar el espíritu de las coaliciones. Hay un sinnúmero de artículos constitucionales que deberán ser analizados de manera armónica para saber si este instituto debe valorar, ponderar y llevar a un punto de equilibrio a ese 54% versus el 46% de la población. Ese es el trabajo que tiene que hacer el instituto. Y ahí difiero del consejero Uquib Espadas, que hace la sesión pasada decía, ¿por qué no reformaron la Constitución? No es un tema de reformar la Constitución, es un tema de interpretar la Constitución. En el 2015, el entonces diputado Pablo Gómez señaló aquí esa distorsión. En el 2018, su servidor señaló aquí esa distorsión que existía. ¿Qué hizo el instituto en el 2021? Reconoció la distorsión y aprobó un acuerdo para mitigar esa distorsión. Ese acuerdo que aprobó fue la afiliación efectiva. Luego, para el 2024 hay una nueva evolución de esa interpretación constitucional de la afiliación efectiva.
Lo que nosotros estamos pidiendo es que de manera responsable, como siempre ha sido, este instituto valore, entienda y haga un análisis sistemático de la Constitución y del valor de las minorías, sobre todo cuando en esta mesa, en la sesión pasada, se reconoció por todos los representantes de los partidos que había una distorsión. La pregunta es si para los consejeros hay un margen constitucional legal para salvaguardar el derecho al que he hecho referencia de las minorías. Insisto, la discusión más profunda del tema de la sobrerepresentación se dará en su oportunidad, se dará en los próximos meses. Nosotros apelamos a la memoria histórica de la izquierda, apelamos a que los consejeros asuman el papel de interpretar y aplicar la Constitución en materia de sobrerepresentación. Y a lo mejor a muchos les llamará la atención, dirán, oye, ¿cómo es posible que el PRI, que en el 2015 aplicó una regla de los… Yo no estaba aquí, yo hablo a título personal como el hoy representante del PRI. Muchos de ustedes me conocen que en mi trayectoria siempre he velado porque las cosas lleguen a su justo medio, al punto de equilibrio, a lo que es correcto, a lo que norma y salvaguarda la Constitución. Muchas gracias, consejera presidenta. Muchísimas gracias a usted, maestro Emilio Suárez. Diputado José Gerardo Fernández Noroña. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, consejera presidenta. Muy buenos días a todos y todas. Grande el pueblo de México, gigante, en su mejor momento de politización. Larga vida al pueblo de México y nuestro permanente agradecimiento al pueblo. No le vamos a fallar, vamos a cumplir todos los compromisos que hicimos. Les dijimos aquí en esta mesa que el recuento lo único que iba a hacer era aumentar nuestra ventaja y sucedió como dijimos. Yo hago mía todos los reconocimientos que hace el consejero Faz, no se vaya a pensar una cosa diferente, pero quiero centrar mi intervención en la parte política. Primero, el reconocimiento a la tarea del INE con el PREP y con el conteo rápido. Fíjense, Álvarez Maínez 10.41 el PREP, 9.90 10.8 la variación del conteo rápido, 10.32, o sea, Berta Xochitl Gálvez Ruiz, 27.90 el PREP, de 26.6 a 28.6 el conteo rápido, 27.45 el recuento. Claudia Sheinbaum Pardo, 59.35 el PREP, 58.3 a 60.7 el conteo rápido, 59.75. Impresionante, impecable, indiscutible. No les gusta aquí, a algunos las palabras les espantan, yo creo que les espanta el poder del pueblo. Yo dije avasallador, demoledor, apabullante, monumental, indiscutible, pueblo de México. Todos ganamos. La oposición, así como hay una parte que tiene que reflexionar, también tiene que reflexionar que todos ganamos. Nos quieren ahora regatear, ya no pueden, el triunfo de la presidencia, nos quieren regatear los 2/3 del Congreso. 30 estados de la República, mayoría, 60 de 64 senadores, el 93%. 251 diputados de mayoría de 300, 83%. Y dicen que nos vamos a sobrerepresentar. O sea, un poco de seriedad, porque no es una fuerza política. La ley le impide a una fuerza política tener 2/3 del Congreso, pero no se los impide a una coalición. Yo creo, vamos a tener 2/3 del Congreso y vamos a hacer las reformas, las vamos a realizar que nos comprometimos con el pueblo. Miren, Acción Nacional tuvo 34 diputados de mayoría, va a tener 38 de representación proporcional, casi la más arriba de los que ganó de mayoría. En el caso de Acción Nacional casi es el dato de representación proporcional pura. No vivimos un régimen de representación proporcional pura. Ese pequeño detalle se les olvida. Es un sistema mixto. Pero en el caso de Acción Nacional casi se da esta situación. Tenemos que hacer un cambio a la ley, tenemos que hacerlo. ¿A qué vamos a ir? ¿Una reforma electoral de representación proporcional pura, que siga un sistema mixto, que se cambie la manera de resolver la representación proporcional? Bueno, eso lo vamos a discutir todas las fuerzas políticas. A mí me parece que este proceso electoral nos ha dado enseñanzas muy importantes y creo que es necesario, imperiosa, una reforma electoral donde se avance todavía más en la consolidación de los procesos democráticos, pero no hay duda que en México decide el pueblo de México y que decidió de manera más que contundente, más que nítida, que determina que continúe la cuarta transformación y que se profundice, que se haga el segundo piso, como lo dice nuestra virtual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces esa reforma habrá que hacerla. ¿Vamos a actuar con arrogancia? De ninguna manera.
Vamos a actuar con inclusión absolutamente. Pero es absurdo que se nos pida que no ejerzamos la mayoría. Es absurdo que se nos pida que no hagamos caso del mandato de las urnas. Es absurdo que se nos plantee que le demos la espalda al pueblo de México, que dijo que necesitan 2/3, aquí los tienen. Tienen que realizar los cambios que el país necesita. Ayer se distorsionó una declaración de Nacho Mier con el tema de la reforma del Poder Judicial. Todas las reformas se harán escuchando a todos los sectores de la sociedad. Pero ya escuchamos al más importante, al pueblo de México, que con su voto determinó con claridad qué quiere y hacia dónde decide que vayamos. Yo le diría aquí a los inversionistas privados y extranjeros, tranquilos, van a seguir ganando como ganaron con el compañero, durante el gobierno del compañero presidente López Obrador. Les ha ido muy bien y les seguirá yendo muy bien. Pero por el bien de todos, primero los pobres, sin pero. Vamos a cumplir nuestros compromisos, vamos a honrarlos, porque si no lo hiciésemos, el pueblo va a seguir empujando y nos rebasaría a todos. La exigencia es indiscutible, la determinación del pueblo es nítida, transparente, absolutamente contundente. Y yo me siento muy honrado de ser parte de este movimiento, me siento muy honrado. Y como dice el compañero presidente, amor con amor se paga, y la única manera que podemos responder al pueblo es cumpliendo la palabra empeñada, los compromisos asumidos, el programa difundido. No va a haber sorpresa, no vamos a hacer nada que no hayamos planteado, ni más ni menos, con la transparencia, con el cuidado de los procesos legislativos, con los tiempos le corresponde, por supuesto. A mí me parece a la nueva lideresa de esta patria, Claudia Sheinbaum Pardo, determinar pues, con qué iniciativa, con qué reforma se comienza en el nuevo periodo legislativo. Algunos de los que estamos aquí, algunas seremos legisladores de la próxima legislatura y nos tocará este reto. Yo solo, como lo decía ayer en la permanente, quiero plantear que no vamos a tratar a la oposición como nos trataban a nosotros. Yo batallaba, tuve 630 intervenciones en tribuna y batallaba mucho para poder intervenir. Emilio Choifel, el tercer año de la primera legislatura en la que yo estuve, al PRD le tocaba la presidencia, le tocaba a Guadalupe Acosta el año completo, le robaron la mitad. Y Emilio Choifel decía, dice el reglamento que puedes intervenir hasta 5 minutos, tú decides hasta cuándo, y él decía que 3 y me cortaba el sonido, yo compré un sonidillo pedorro y lo ponía y seguía hablando. Era muy duro, muy difícil, nosotros no vamos a actuar así nunca. Respeto a las libertades, respeto a la pluralidad, respeto a los diferentes puntos de vista, pero la mayoría piensa de una forma y de esa forma vamos a actuar. Pero es una mayoría absoluta, un fenómeno muy difícil que se dé en un proceso democrático. O sea, los ojos del mundo están viendo a México, porque en México se está construyendo un nuevo camino para la humanidad y hay quien no quiere verlo. Hay quien no se da cuenta que esto es una revolución sin violencia, que es algo excepcional, algo único. El fenómeno de Morena como partido político es increíble. De un puñado de diputados a 24 estados de la República. Creo que son 28 congresos locales los que se tiene mayoría, o 27, se está discutiendo en Jalisco, donde se debe hacer un recuento voto por voto, casilla por casilla, porque ahí hay dudas del resultado y de que se respete la expresión del pueblo de Jalisco. Se me ha acabado el tiempo, así es que termino diciendo, allá Silvano está pidiendo la palabra. Gracias, diputado Fernández Noroña. Tenemos ya enlistados al licenciado. Esto que dice el diputado Fernández Noroña es muy cierto. Si el pueblo decidió otorgarle las 2/3 partes de las cámaras a Morena, es porque el pueblo quiere que se lleve a cabo la transformación. El pueblo sabe y sabía perfectamente de las reformas del presidente y por eso es que le dio el poder para hacerlo. Y ahora esta minoría de los conservadores vienen a querer ganar en la mesa lo que no ganaron en las urnas. Pero esto es imposible. Dice el diputado Noroña, nosotros tenemos que cumplir con lo que le dijimos al pueblo, porque el pueblo nos puso para eso, para cumplir lo que les prometimos. Amigos, yo los dejo con información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.